Bienvenidos a otro episodio de Historias Sagradas. En nuestro video de hoy veremos a Melquisedec, una figura misteriosa y fascinante en las Escrituras que ha capturado la imaginación de teólogos, estudiosos y creyentes durante siglos. Su breve pero significativo encuentro con Abraham en Génesis 14 ha suscitado innumerables debates sobre su identidad y su papel en el plan divino. ¿Fue simplemente un rey sacerdote de una antigua ciudad, un patriarca venerado como Sem, o podría haber sido una aparición preencarnada de Cristo, una cristofanía que prefigura la obra redentora de Jesús? Quédate hasta el final porque en este análisis exploraremos las teorías más destacadas sobre Melquisedec, su conexión con el sacerdocio eterno y su relevancia profunda para nuestra comprensión de la fe cristiana. ¿Quién fue Melquisedec realmente y por qué es importante para nosotros? La identidad de Melquisedec es uno de esos misterios bíblicos que ha dado lugar a diversas teorías, cada una de las cuales busca arrojar luz sobre su figura enigmática. Algunos han propuesto que Melquisedec fue un simple rey y sacerdote cananeo, un hombre influyente en su tiempo que representaba la devoción al Dios Altísimo en medio de un mundo pagano. Otros sugieren que fue Sem, el hijo de Noé, quien, según ciertos historiadores, todavía estaba vivo por aquel entonces. Siendo un anciano respetado y piadoso, pudo haber desempeñado un rol sacerdotal, bendiciendo a Abraham en su viaje. Esta teoría se basa en las genealogías bíblicas y en la continuidad de una línea de fe inquebrantable desde la época del diluvio. Sin embargo, también existe una tercera teoría fascinante. ¿Podría haber sido Melquisedec una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, lo que los teólogos llaman una cristofanía? Esta teoría sugiere que Melquisedec no fue simplemente un hombre, sino una manifestación preencarnada de Jesús, el Hijo de Dios, que se presenta en momentos clave de la historia para revelar la gloria divina y preparar el camino para la redención final. Es un concepto profundo que eleva a Melquisedec de un mero personaje histórico a un símbolo del Mesías venidero, algo que cambia radicalmente la forma en que entendemos no solo su historia, sino también su relevancia para la fe cristiana. Para comprender quién fue Melquisedec, primero debemos considerar el contexto en el que aparece en la Biblia. Su historia no ocurre en un vacío. Está entrelazada con los eventos que rodearon la vida de Abraham, el patriarca de la fe. La primera vez que encontramos a Melquisedec en las Escrituras es en Génesis 14, un capítulo lleno de acción y tensión. En ese tiempo, Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, una ciudad próspera pero espiritualmente corrupta. Esta ciudad, junto con otras de la región, había caído bajo el yugo de Kedorlaomer, rey de Elam, un gobernante poderoso que controlaba gran parte de la región mediante la fuerza y la intimidación. Pero la opresión no duraría para siempre. Según relata la Biblia, en el año 13º de este sometimiento, las ciudades se rebelaron, un acto que desató una guerra de proporciones épicas. Sodoma, Gomorra y sus aliadas se encontraron en el campo de batalla, pero su resistencia fue aplastada por el poder de Kedorlaomer, quien no solo derrotó a estas ciudades, sino que también se llevó cautivos a muchos de sus habitantes, incluyendo a Lot. Esta situación parecía desesperada, pero como veremos, fue solo el preámbulo de un encuentro divino que cambiaría el curso de la historia. Cuando la noticia llegó a oídos de Abraham, el patriarca no dudó en actuar. A pesar de que su sobrino Lot había elegido vivir en Sodoma, Abraham sintió la responsabilidad de rescatarlo. Movido por la fe y la justicia, preparó a 318 de sus criados, hombres entrenados y leales, y se lanzó a una misión de rescate que pocos habrían osado emprender. Este pequeño grupo, en una operación de asalto nocturno, sorprendió y derrotó a las fuerzas de Kedorlaomer, logrando no solo recuperar los bienes saqueados, sino también rescatar a los cautivos, incluyendo a Lot. Este triunfo, logrado contra todo pronóstico, fue una demostración palpable de la intervención divina en favor de Abraham. Pero el clímax de esta historia llega cuando Abraham, de regreso de su victoria, es interceptado por un misterioso personaje que no aparece en ninguna otra parte del relato anterior: Melquisedec. Este enigmático rey y sacerdote de Salem no solo saluda a Abraham, sino que lo bendice con palabras que resuenan con una autoridad que trasciende lo humano. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino,
y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Este acto no es solo un saludo cortés, sino un gesto sagrado que establece a Melquisedec como un mediador entre Dios y los hombres, una figura cuya identidad y propósito seguirán siendo temas de profunda reflexión y debate. Ahora bien, hay dos pasajes más en la Biblia que mencionan a Melquisedec y que son de gran importancia. Estos pasajes no solo lo mencionan, sino que también destacan su relevancia en el plan divino, conectándolo directamente con la obra redentora de Cristo. El primero de estos pasajes se encuentra en el Salmo 110, un salmo mesiánico que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, escribió como una profecía acerca del futuro Mesías. En el versículo 4, el salmista declara solemnemente: Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este versículo es sumamente significativo porque establece un sacerdocio eterno que trasciende el sistema levítico tradicional. Mientras que los sacerdotes levíticos eran humanos mortales, sujetos a debilidades y a la muerte, este nuevo orden, representado por Melquisedec, se caracteriza por su permanencia y perfección. Este pasaje, aunque breve, apunta directamente a Jesús, quien sería el sumo sacerdote de un nuevo pacto, uno que no se basaría en genealogía humana, sino en el poder de una vida indestructible. El escritor de Hebreos más tarde confirmaría esta interpretación, explicando que Cristo, al ser sacerdote según el orden de Melquisedec, cumple y supera las expectativas del sacerdocio antiguo, estableciendo un ministerio eterno que garantiza nuestra reconciliación con Dios. Ahora bien, ¿quién podría entonces haber sido Melquisedec? Esta es una pregunta que ha dado lugar a varias teorías a lo largo de la historia. Quiero mencionar dos de las más populares, teorías que seguramente usted ha oído, pero que con mucho respeto digo, no creo que estén acertadas. Es importante analizar estas ideas con cuidado y discernimiento para llegar a una comprensión más profunda y bíblicamente fundamentada. En primer lugar, hay quienes dicen que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, quien, según algunos cálculos basados en las genealogías bíblicas, estaría todavía vivo para aquel entonces. Esta teoría se basa en la longevidad extraordinaria de los patriarcas antediluvianos y en la posibilidad de que Sem, un hombre justo y temeroso de Dios, hubiera podido asumir un rol sacerdotal durante ese tiempo. Sin embargo, si ese fuera el caso, creo que el autor de Hebreos no hubiera descrito a Melquisedec como alguien sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Este lenguaje indica que Melquisedec no se ajusta a la condición humana común, y si fuera Sem, un descendiente directo de Noé, ciertamente hubiera sido identificado como tal, dado que la Biblia no escatima en mencionar las genealogías cuando son relevantes. Además, la identidad de Sem como hijo de Noé es bastante clara y conocida, lo que hace difícil sostener que el autor de Hebreos simplemente lo omitiera si Melquisedec fuera realmente él. Por lo tanto, aunque la teoría de que Melquisedec era Sem es intrigante, no parece tener suficiente peso o evidencia bíblica para sostenerse firmemente. La segunda teoría dice que Melquisedec fue un sacerdote cananeo de la ciudad de Jerusalén, o alguna otra ciudad llamada Salem en su época. Esta teoría propone que Melquisedec no era un personaje extraordinario en términos sobrenaturales, sino un líder religioso de su tiempo, posiblemente asociado con la ciudad que más tarde sería conocida como Jerusalén. En esta perspectiva, Melquisedec habría sido un rey sacerdote de Salem, que era una de las muchas ciudades-estado en la antigua Canaán. Como sacerdote cananeo, su función habría sido mediar entre la gente de su ciudad y sus deidades, una práctica común en las culturas antiguas. Sin embargo, lo que distingue a Melquisedec en esta teoría es su adoración al Dios Altísimo, que en hebreo se refiere a El Elión, un título que también es usado para referirse al Dios de Israel. Esta interpretación sugiere que Melquisedec, a pesar de ser cananeo, tenía una comprensión única y verdadera del Dios verdadero, lo que justificaría su papel al bendecir a Abraham. Pero el problema que tengo con esta teoría es que en Hebreos se dice que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo cual implica una conexión más profunda y espiritual que no se limitaría simplemente a la función sacerdotal de un rey cananeo. El autor de Hebreos destaca que Cristo no proviene de la tribu de Leví,
la tribu sacerdotal de Israel establecida bajo la ley mosaica, sino de la tribu de Judá, lo que marca una ruptura con el sacerdocio levítico. Este cambio es significativo porque Cristo viene a establecer un sacerdocio nuevo, bajo un nuevo pacto, uno que no está basado en la herencia levítica, sino en una orden superior y eterna, según el orden de Melquisedec. La razón por la cual este orden es tan importante es que Melquisedec, a diferencia de los sacerdotes levíticos, no tenía genealogía registrada, lo que lo hace un símbolo de un sacerdocio eterno y perfecto, que no depende de la descendencia humana, sino de la elección divina. El problema con que Melquisedec haya sido un cananeo es que debemos recordar que los cananeos vinieron de Canaán, el hijo de Cam, a quien Noé maldijo. Este detalle genealógico es crucial porque en la tradición bíblica, los cananeos eran considerados un pueblo maldito y enemigo de Israel. La maldición pronunciada sobre Canaán por Noé, en Génesis 9:25, es un punto de referencia importante que establece a los descendientes de Canaán como aquellos que eventualmente serían conquistados y expulsados de la tierra prometida por los israelitas. De hecho, cuando los israelitas entraron en Canaán, Dios les ordenó destruir a las naciones cananeas debido a su idolatría y corrupción moral. Por lo tanto, sugerir que el linaje espiritual de Jesús como sumo sacerdote pudiera provenir de un cananeo parece problemático, ya que contradiría la narrativa bíblica sobre la pureza del linaje mesiánico y la separación del pueblo de Dios de las naciones paganas. En todo caso, el linaje espiritual de Jesús debía ser de un linaje santo y llamado por Dios, como lo fue Abraham, quien vino del linaje de Sem, hijo de Noé, no de Cam, a quien Dios maldijo. Este detalle subraya la importancia de que el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, esté enraizado en una tradición espiritual que es pura y consagrada a Dios, no en una tradición que ha sido asociada con la idolatría y la rebelión contra Dios. Y es entonces que esto nos lleva a una tercera postura, una teoría que ha ganado tracción entre los estudiosos y teólogos a lo largo de los siglos. ¿Podría Melquisedec haber sido Cristo mismo apareciendo en el Antiguo Testamento, en lo que se conoce teológicamente como una cristofanía? Preste por favor mucha atención a esto porque estamos llegando al momento más importante donde la verdad será revelada. La idea de una cristofanía sugiere que Melquisedec no era un mero ser humano, sino una manifestación preencarnada de Cristo, que se presentó en la historia sagrada en momentos clave para cumplir con el propósito divino. Esta teoría tiene profundas implicaciones teológicas, ya que establece que Cristo no solo estuvo presente en la creación, sino que también intervino activamente en la historia antes de su encarnación en Belén. Lo que sucede es que en la Biblia hay evidencias de que Cristo apareció en el Antiguo Testamento en numerosas ocasiones para dar algún mensaje especial, y de hecho, en muchos de estos casos, se refirió a él como el ángel de Jehová. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de cuando el ángel de Jehová se le apareció a Manoa para anunciar el nacimiento de Sansón, y cuando éste le pregunta al ángel por su nombre, éste le responde diciendo: «¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable?» Pregunto, ¿a quién se le llama en la Biblia admirable? Obviamente a Jesucristo. Y para que no quepa duda, fíjese que luego de esto, Manoa le dice a su mujer: «Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto». Y así como este, hay otros muchos casos de apariciones de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento, que no tenemos tiempo de abarcar en este video. Estos eventos subrayan la presencia activa de Cristo a lo largo de la historia sagrada, apareciendo en momentos críticos para revelar la voluntad de Dios y guiar a su pueblo. Cada cristofanía en el Antiguo Testamento ofrece una visión de la identidad divina de Cristo y su misión redentora que se cumpliría en su encarnación. Entonces, esto nos lleva finalmente a la pregunta de oro: ¿quién fue realmente Melquisedec? Es posible que haya sido más que un simple rey y sacerdote de una ciudad antigua. ¿Podría haber sido una cristofanía, es decir, una aparición preencarnada de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento? Esta es una pregunta que ha intrigado a muchos estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. Mi opinión, luego de estudiar este tema a fondo y considerar las evidencias bíblicas, es que, sí, todo indica que Melquisedec fue Cristo mismo manifestado antes de su encarnación en Belén. Y no hago esta afirmación a la ligera. Hay 3 evidencias clave que respaldan esta conclusión, y te aviso que la última, la tercera, es la más importante de todas.
porque sella definitivamente esta enseñanza. En primer lugar, es importante reconocer que este Melquisedec no era cualquier rey o personaje de la época, sino alguien infinitamente mayor, alguien cuya grandeza espiritual lo coloca por encima de Abraham mismo, el patriarca de la fe. Considera lo que el autor de Hebreos dice al respecto. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Este pasaje resalta un hecho extraordinario. Abraham, quien es considerado uno de los personajes más importantes de la historia bíblica, reconoce a Melquisedec como superior a él. Y esto no es un detalle menor, porque en la cultura bíblica, dar el diezmo y recibir una bendición son actos que reflejan la autoridad espiritual de la persona que los recibe y que los imparte. Hebreos añade, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham, el amigo de Dios, el hombre a quien Dios mismo escogió para iniciar una nación, entregó sus diezmos a Melquisedec y recibió su bendición. Y pregunto, ¿quién podría ser mayor que Abraham en términos de autoridad espiritual? La única respuesta plausible es que Melquisedec era Cristo mismo, quien es infinitamente superior a todos, incluso al gran patriarca. Esto concuerda perfectamente con las palabras de Jesús a los judíos cuando dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración de Jesús no solo revela su preexistencia, sino también su identidad divina, que trasciende el tiempo y la historia. En segundo lugar, las características que se dan sobre el oficio de Melquisedec nos confirman que era Cristo mismo. Primero se le llama Rey de Justicia y Rey de Paz, títulos que no se otorgan a ningún otro personaje en la Biblia con tal autoridad y significancia. La justicia y la paz son dos de los atributos más esenciales de Cristo. Él es el príncipe de paz, el único que puede traer una paz verdadera y duradera, no solo entre los hombres, sino entre Dios y la humanidad. Como Rey de Justicia, Cristo es quien establece el reino de Dios con equidad y rectitud, un reino que no se basa en la violencia ni en la corrupción, sino en la justicia perfecta de Dios. Además, se dice que Melquisedec era sacerdote, lo cual es extremadamente significativo, porque el rol de sacerdote en la Biblia es mediar entre Dios y los hombres, ofreciendo sacrificios y oraciones en favor del pueblo. Lo que es particularmente notable es que Melquisedec combinaba dos roles que en el Antiguo Testamento rara vez, si es que alguna vez, se unían en una sola persona, el de rey y el de sacerdote. Este doble oficio es un claro reflejo de Cristo, quien en su ministerio es tanto rey como sumo sacerdote. Cristo, según el libro de Hebreos, es el sumo sacerdote que no solo ofrece sacrificios por los pecados del pueblo, sino que se ofrece a sí mismo como el sacrificio perfecto y eterno. Además, el hecho de que Melquisedec sacó pan y vino para Abraham es una referencia directa a la obra redentora de Cristo, quien en la última cena instituyó la Eucaristía, diciendo, «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre». La conexión es ineludible. Melquisedec prefigura a Cristo en su doble rol de rey y sacerdote y en la manera en que señala el sacrificio redentor que Cristo realizaría en la cruz. Pero ojo a esto, porque hay una tercera y última evidencia que creo que es la más importante y que sella esta enseñanza. En el libro de Hebreos se habla de Melquisedec como uno que es eterno, un ser sin principio ni fin. Mire conmigo el pasaje donde dice que Él es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y que permanece sacerdote para siempre. Este lenguaje es inusual y profundo, porque en la Biblia, la genealogía es un aspecto crucial para identificar la autoridad y el linaje de una persona. Sin embargo, Melquisedec es presentado como alguien fuera del tiempo, sin origen humano registrado, lo cual lo hace un ser único en toda la narrativa bíblica. Note con atención, por favor, que se dice que este personaje no tenía humanamente padre ni madre o genealogía alguna, lo que lo hace semejante al Hijo de Dios, quien es eterno por naturaleza. Esta falta de genealogía, junto con la afirmación de que Melquisedec permanece sacerdote para siempre, sugiere que no estamos hablando de un ser humano ordinario, sino de alguien divino, alguien cuya existencia trasciende la creación misma. Más aún, el autor de Hebreos enfatiza que Melquisedec vive, utilizando el presente para describir su existencia continua. Esto es crucial porque conecta a Melquisedec directamente con la eternidad,
y en la teología cristiana, la única figura que se ajusta a esta descripción es Cristo mismo. Por lo tanto, esta tercera evidencia sella la enseñanza de que Melquisedec no es otro que Cristo en su forma preencarnada, quien se manifestó en la historia antes de su nacimiento en Belén, para revelar su gloria y cumplir el propósito divino. Así que, mi estimado hermano o hermana, después de haber explorado todas las evidencias y examinado cuidadosamente las Escrituras, para mí esto es muy evidente. Melquisedec fue una aparición de Cristo mismo, quien se presentó preencarnado a Abraham en un momento crucial de la historia. Este encuentro no fue un simple acto simbólico, sino una manifestación divina que prefiguró la misión redentora que Cristo llevaría a cabo siglos después. Melquisedec, en su rol como Rey de Justicia y Rey de Paz, y en su función como sacerdote del Dios Altísimo, no es otro que el mismo Cristo, quien se reveló a Abraham para establecer una conexión profunda y eterna entre lo temporal y lo eterno. Y por eso Jesucristo es el sumo sacerdote por excelencia. Él no es solo un mediador temporal, sino el mediador eterno, quien vino primero como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. En su sacrificio, rompió el velo que impedía a la humanidad acercarse a Dios, un velo que simbolizaba la separación causada por el pecado. Cristo, en su amor y misericordia, estableció un nuevo pacto, uno que no se basa en sacrificios de animales ni en la sangre derramada de seres inocentes, sino en su propia sangre, derramada una vez y para siempre. Este nuevo pacto nos ofrece acceso directo al trono de la gracia, permitiéndonos entrar al santuario celestial, no con temor, sino con confianza, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido reconciliados con Dios. Y es precisamente por esto que la palabra enseña que Él intercede por ti y por mí para siempre. La obra de Cristo no terminó en la cruz. Continúa en su ministerio celestial, donde Él vive para interceder por nosotros. Y ahí estaba yo, en la región montañosa de Moria, con el corazón oprimido por una profunda angustia, obedeciendo un mandato divino que parecía ir más allá de cualquier entendimiento humano. A mi lado estaba Isaac, mi único hijo, aquel a quien Dios me había prometido cuando mi esposa Sara y yo estábamos ya en los confines de nuestra vejez. Él era el niño de la promesa, el símbolo vivo de un pacto entre lo divino y lo terrenal. Sin embargo, según las instrucciones que recibí en una visión un día que parecía normal, debía ofrecer a Isaac como un sacrificio a Dios. Con cada paso que ascendíamos por la árida pendiente de la montaña, una tormenta de dudas y temores asaltaba mi mente. Pero era mi fe inquebrantable la que guiaba mis pasos hacia adelante, sosteniendo mi voluntad. Al llegar a la cima, procedí con reverencia a preparar el lugar del sacrificio. Organicé cuidadosamente la leña sobre el altar que construí con mis propias manos mientras el cielo se cernía, vasto e inmutable, sobre nosotros. Con manos que temblaban ante el peso de mi tarea, até a mi amado hijo, mirando a sus ojos llenos de confianza y amor. En el momento más crítico, cuando ya levantaba el cuchillo sobre mi hijo, la atmósfera se cargó de un silencio sobrenatural. Fue entonces cuando la voz de un ángel del Señor rompió el silencio, llamándome por mi nombre con urgencia: Abraham, Abraham. En ese instante de obediencia suprema y prueba de fe, se me reveló un carnero, enredado por sus cuernos en un matorral cercano. Dios había provisto un sacrificio alternativo, salvando la vida de mi hijo y reafirmando su promesa de una manera que nunca olvidaría. Pero déjenme contarles todo desde el comienzo. Mi nombre es Abraham y esta es mi historia. Mi nombre es Abraham, aunque inicialmente fui conocido como Abram. Nací en Ur de los Caldeos, una ciudad rica en cultura y avanzada en tecnología, famosa por sus templos y su vibrante comercio. Mi padre, Taré, era un hombre de cierto renombre, y en nuestra casa, al igual que en muchas de la ciudad, se practicaba la adoración de diversos dioses, algo típico de nuestra sociedad politeísta. La vida en Ur estaba marcada por rituales y el flujo constante de comerciantes y viajeros que traían consigo noticias y prácticas de tierras lejanas. Aunque crecí en esta rica tradición cultural, mi destino no estaba atado a los dioses de mi gente. Según las escrituras y las tradiciones judías, desde joven fui inquieto ante la idolatría que me rodeaba, cuestionando la eficacia de adorar a dioses hechos por manos humanas. Un día,
mi vida tomó un giro decisivo. Dios se me reveló, guiándome a dejar mi tierra, mi parentela y la casa de mi padre. Este llamado fue tanto una promesa como una orden. Me convertiría en el fundador de una gran nación, una nación que sería bendecida con abundancia y cuya existencia misma sería una bendición para el mundo. Antes de que este llamado divino se materializara plenamente, mi padre Taré tomó la decisión de que nos mudáramos de Ur hacia Canaán. Sin embargo, no llegamos a nuestro destino inicialmente. En lugar de eso, nos establecimos en Harán, otra ciudad próspera, donde mi padre finalmente falleció. Esta pausa en Harán no era más que un intermedio en el plan divino para mi vida. Mi viaje comenzó de manera decisiva cuando, en Harán, la voz de Dios resonó, desafiando todo lo que había conocido hasta entonces. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, dijo el Señor. A pesar de las incertidumbres, mi corazón se llenó de una resolución firme, impulsada por la promesa de que sería hecho una gran nación, que sería bendecido, y que mi nombre se haría grande. A la edad de 75 años, después de la muerte de mi padre Taré, tomé a mi esposa Sarai y a mi sobrino Lot, junto con todos los bienes que habíamos acumulado y las personas que se habían unido a nosotros en Harán, y partimos hacia Canaán. Esta decisión no fue solo mía, representaba la esperanza y la fe de toda una familia que buscaba una promesa divina. Al llegar a Canaán, viajé a través de la tierra hasta un lugar llamado Siquem, hasta el encinar de Moré. En aquel lugar, el Señor se me apareció de nuevo y dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Movido por esta confirmación de la promesa de Dios, levanté allí un altar al Señor, quien se había revelado a mí. Este fue un acto de adoración y agradecimiento, marcando el sitio donde el Señor había hablado conmigo, un lugar ahora impregnado de santidad y promesa. No obstante, la tierra por la que viajábamos estaba en ese momento ocupada por los cananeos, lo que presentaba una constante fuente de tensión y desafío. Sin embargo, mi viaje continuó, llevándome hacia el sur, hacia la región de Betel, donde acampé entre Betel al oeste y Jai al este. Allí volví a construir un altar al Señor y proclamé su nombre, estableciendo otro punto de encuentro sagrado con Dios en esta tierra prometida. Pero la tierra a la que Dios me había llevado enfrentaba una grave hambruna, una prueba que no había anticipado. La escasez me obligó a tomar una decisión difícil: descender a Egipto para vivir allí durante algún tiempo. Antes de entrar a Egipto, consciente de la belleza de Sarai y temiendo por mi vida, le pedí que dijera que era mi hermana. Era una verdad a medias, pues ella era en verdad mi media hermana, pero este plan tenía como fin protegerme de posibles amenazas debido a su belleza. En Egipto, la belleza de Sarai captó de hecho la atención del faraón, y en un giro agridulce fui tratado con honores y recibí regalos por su causa, incluyendo ovejas, vacas, asnos, siervos y camellos. Sin embargo, el Señor intervino, enviando plagas sobre la casa del faraón debido a Sarai, mi esposa. Cuando el faraón descubrió la verdad, me reprendió y me ordenó que tomara a mi esposa y todo lo que poseía y me fuera de Egipto. Después de la difícil estancia en Egipto, regresé a la tierra de Canaán, acompañado de mi esposa Sarai y mi sobrino Lot. Llevábamos con nosotros todas las riquezas que habíamos acumulado y el personal que se nos había unido durante nuestra estancia en Egipto. Nuestro retorno marcó un nuevo comienzo en la tierra prometida. Después de la difícil estancia en Egipto, regresé a la tierra de Canaán, acompañado de mi esposa Sarai y mi sobrino Lot. Llevábamos con nosotros todas las riquezas que habíamos acumulado y el personal que se nos había unido durante nuestra estancia en Egipto. Nuestro retorno marcó un nuevo comienzo en la tierra prometida. Subimos del sur y volvimos a Betel, al lugar donde había establecido mi tienda entre Betel y Ai, al principio de nuestro viaje. Aquí, en este lugar sagrado donde había construido un altar anteriormente, invoqué nuevamente el nombre del Señor. Era un momento de reafirmación de mi fe y mi dependencia de la providencia divina, recordando la promesa que el Señor había hecho de dar esta tierra a mi descendencia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran nuevamente desafíos. Las riquezas que tanto Lot como yo habíamos acumulado eran considerables. Nuestros rebaños y manadas habían crecido hasta tal punto que la tierra
ya no podía sostenernos juntos. No había suficiente espacio para que ambos pudiéramos asentarnos con nuestros rebaños, lo que llevó a conflictos entre los pastores de mis rebaños y los de Lot. Deseando evitar una disputa familiar y consciente de la necesidad de mantener la paz, tomé la iniciativa. Le dije a Lot que eligiera él mismo la parte de la tierra que prefería habitar, ofreciéndole la primera elección, aunque yo era el mayor y el líder de nuestra expedición. Esto no solo demostraba mi confianza en la providencia de Dios, sino también un deseo de vivir en armonía y evitar conflictos. Lot observó la tierra y eligió para sí la llanura del Jordán, que era sumamente fértil y bien regada, hasta Sodoma. Era una región tan rica y exuberante como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Esto significó que Lot se dirigiera hacia el este, separándose de mí. Así, estableció su campamento cerca de Sodoma, aunque los hombres de esta ciudad eran notoriamente malvados y pecadores contra el Señor. Después de que Lot se separó de mí, el Señor me habló una vez más. Me dijo que levantara la vista y observara desde donde estaba, hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que yo viera, me la daría a mí y a mi descendencia para siempre. Además, prometió hacer mi descendencia como el polvo de la tierra, tan innumerable que, al igual que nadie puede contar el polvo, nadie podría contar mi descendencia. Motivado por esta renovada promesa, me trasladé y acampé en los robles de Mamre, que están en Hebrón, donde construí otro altar al Señor. Este acto simbolizaba mi gratitud y mi permanente compromiso de seguir al Señor, quien continuamente me guiaba y bendecía en mi peregrinaje. En aquellos días, mientras residía cerca de los robles de Mamre en Hebrón, un conflicto considerable estalló en la región donde Lot había escogido asentarse. 4 reyes poderosos del este formaron una alianza y se rebelaron contra 5 reyes de la llanura, entre ellos el rey de Sodoma, donde Lot ahora vivía. Estos reinos habían estado sometidos durante 12 años, y en el 13º año se rebelaron. El conflicto culminó en una batalla en el valle de Sidim, que estaba lleno de pozos de brea. Los reyes de Sodoma y Gomorra, superados en número y fuerza, huyeron, y muchos cayeron en esos pozos, mientras que otros escaparon a las montañas. Los vencedores saquearon Sodoma y Gomorra, llevándose bienes, provisiones y cautivos, incluido mi sobrino Lot, su familia y sus posesiones. Cuando recibí la noticia de que Lot había sido capturado, sabía que debía actuar. Reuní a 318 de mis hombres entrenados, nacidos en mi propia casa, y los lideré en una audaz incursión nocturna. Seguimos a los captores hasta Dan, los atacamos por sorpresa y los derrotamos, recuperando no solo a Lot y su familia, sino también todos los bienes que habían sido saqueados. Después de la victoria regresé y fui recibido por el rey de Sodoma y Melquisedec, el rey de Salem, quien también era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec me bendijo, diciendo: «Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos». Agradecido y honrando a Dios, le di a Melquisedec el diezmo de todo lo recuperado. Este encuentro no solo reforzó mi fe en la protección y provisión divinas, sino que también estableció mi estatus y reputación entre las naciones y pueblos de la región. Fue un momento decisivo que mostró cómo, incluso en tiempos de guerra y conflicto, la mano de Dios estaba conmigo, guiándome y protegiéndome a mí y a mi familia. Después de todos esos tumultuosos eventos y las batallas, regresé a mi campamento, reflexionando sobre las muchas bendiciones y protecciones que el Señor me había brindado. Sin embargo, en medio de la tranquilidad, sentía una inquietud persistente. A pesar de todas las promesas de Dios, aún no tenía un heredero propio de mi sangre. Una noche, mientras contemplaba estas cosas, la palabra del Señor vino a mí en una visión. Me dijo: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande». Movido por la sinceridad de mi corazón, respondí: «Señor Dios, ¿qué me darás, siendo yo estéril y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco?» Parecía que, a pesar de la promesa de una gran descendencia, mi propia casa estaba vacía de hijos. El Señor me llevó fuera y dijo: «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Así será tu descendencia». A pesar de la duda inicial,
algo en la profundidad de esa noche estrellada tocó mi corazón. Creí al Señor, y Él lo contó por justicia. Sin embargo, deseaba una señal más tangible de que Dios cumpliría esta promesa. Así que le pregunté cómo podría saber que heredaría la tierra prometida. En respuesta, Dios me instruyó a traer una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años, junto con una tórtola y un pichón. Corté los animales por la mitad y coloqué cada mitad frente a la otra, excepto las aves. Mientras esperaba, un profundo sueño cayó sobre mí, y en ese sueño oscuro y aterrador, el Señor me reveló que mi descendencia sería extranjera en una tierra no suya, y serían esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero también me aseguró que Él juzgaría a la nación, que los esclavizaría y después saldrían con grandes posesiones. Al atardecer, vi una visión impresionante. Una antorcha humeante y un horno de fuego que pasaban entre las piezas partidas de los animales. Ese día, el Señor hizo un pacto conmigo diciendo: «A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates». Este capítulo de mi vida cerró con una profunda certeza de la fidelidad de Dios. Aunque los caminos por los que me llevaba a menudo eran misteriosos y desafiantes, su promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo y la certeza de una tierra prometida me sostenían firmemente en mi fe y en mi camino. A pesar de las promesas de Dios, Sarai y yo seguíamos sin tener hijos. Un día, Sarai, movida por la desesperación y tal vez dudando de la promesa de Dios de que tendríamos nuestro propio hijo, me sugirió una solución que era común en nuestra cultura: que yo tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. Aunque reticente, accedí a la propuesta de Sarai, confiando en su juicio. Agar concibió rápidamente, pero esto solo trajo más complicaciones. Su embarazo alteró la dinámica de nuestra casa. Sarai se sintió menospreciada y herida, y su relación con Agar se deterioró rápidamente. Agar comenzó a despreciar a Sarai, y Sarai, sintiéndose afligida y quizás arrepentida de su decisión, trató duramente a Agar, hasta que finalmente Agar huyó al desierto. En el desierto, un ángel del Señor encontró a Agar cerca de un manantial. El ángel la instó a regresar y someterse a Sarai, prometiéndole que su descendencia sería demasiado numerosa para contar. Además, el ángel le reveló que daría a luz a un hijo llamado Ismael, porque el Señor había escuchado su aflicción. Agar obedeció al ángel y regresó a nuestra casa, donde finalmente dio a luz a Ismael. Este capítulo de nuestra vida fue complejo y lleno de emociones encontradas. Aunque agradecido por el nacimiento de Ismael, sabía en mi corazón que aún esperaba la promesa de Dios de un hijo a través de Sarai, un hijo que sería el heredero de la promesa divina que me había sido revelada bajo las estrellas. Cuando tenía 99 años, el Señor se me apareció y me dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda en mi presencia y sé perfecto. Haré mi pacto contigo y te multiplicaré en extremo». Aquella promesa llenó mi corazón de esperanza y asombro. Dios me aseguró que su pacto sería perpetuo para mí y para mis descendientes, y que la tierra en la que me encontraba como extranjero, la tierra de Canaán, sería para mí y para ellos para siempre. Entonces, el Señor me dijo algo que cambiaría mi identidad para siempre. «Ya no te llamarás Abram, sino que tu nombre será Abraham, pues te he puesto por padre de muchas naciones». En ese momento, supe que mi vida y la de mi familia estaban tomando un nuevo rumbo. También me dijo que Sarai, mi esposa, ahora se llamaría Sara y que ella sería madre de naciones. Reyes de pueblos saldrían de ella. Para sellar este pacto, Dios me instruyó a circuncidar a todos los varones de mi casa, incluyendo a mí mismo. A pesar de mi avanzada edad, obedecí sin vacilar. Esta señal de la circuncisión sería una marca eterna del pacto entre Dios y mi descendencia. Todo varón de mi casa, incluidos los nacidos en ella, o comprados con dinero a cualquier extranjero, debería ser circuncidado. Así que tomé a Ismael, mi hijo, y a todos los nacidos en mi casa, o comprados con mi dinero, y los circuncidé, como Dios me lo había mandado. La promesa de Dios fue clara y firme, y aunque parte de mí se maravillaba de que pudiera suceder algo así a mi edad avanzada y a la de Sara, mi fe en sus palabras era completa.
Él había dicho que volvería a visitarme y que para entonces Sara tendría un hijo. En esta jornada Dios no solo redefinió quién soy, sino que también trazó un nuevo camino para los que vendrán después de mí, marcando un cambio fundamental en mi vida y en mi relación con el Dios Todopoderoso. Desde mi nuevo entendimiento y la alianza con Dios, un día mientras me encontraba sentado a la entrada de mi tienda en el calor del día, levanté la vista y vi a 3 hombres de pie frente a mí. Al verlos, corrí desde la entrada de la tienda a recibirlos y me incliné hasta el suelo. Les di la bienvenida con hospitalidad, como es nuestra costumbre en estas tierras áridas. Les pedí que se tomaran un momento para descansar bajo el árbol y les ofrecí agua para lavar sus pies. Luego les prometí un bocado de pan para que recuperaran fuerzas antes de continuar su viaje. Ellos aceptaron, así que me apresuré a preparar una comida. Le dije a Sara que amasara y cociera panes sin levadura, y tomé un ternero tierno y bueno, lo preparé y lo serví con pan, mantequilla y leche. Mientras comían bajo el árbol, me preguntaron por Sara. Les respondí que estaba en la tienda. Fue entonces cuando uno de ellos, que más tarde entendería que era el Señor mismo, reafirmó la promesa que me había hecho anteriormente. Volveré a ti el año que viene por este tiempo, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara, que escuchaba desde la entrada de la tienda, rió para sí, pensando en la improbabilidad de tal evento a nuestra edad. El Señor, conociendo sus pensamientos, me preguntó por qué Sara se había reído, cuestionando si había algo demasiado difícil para él. Sara, asustada, negó haberse reído, pero él dijo: «Sí, te has reído». Después de la comida, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Yo los acompañé para despedirlos, y mientras caminábamos, el Señor consideró si debía o no revelarme lo que estaba a punto de hacer. Decidió informarme de que iba a verificar si los gritos de maldad que subían de Sodoma y Gomorra eran tan grandes como había llegado a oír. Si fuera así, sabría qué hacer. Entonces me encontré intercediendo por la ciudad, preguntando al Señor si destruiría al justo con el pecador, y si perdonaría la ciudad si hubiera 50, 40, 30, 20 o incluso 10 justos. Cada vez, el Señor accedió a no destruir la ciudad por amor a los justos. Después de nuestra conversación, los hombres se fueron hacia Sodoma, y yo regresé a mi tienda, reflexionando sobre la gravedad y la misericordia de lo que estaba por venir. Después de los eventos concernientes a Sodoma y Gomorra, decidimos continuar nuestro viaje. Nos trasladamos hacia el sur y nos establecimos entre Cades y Shur, en la región de Gerar. Allí, como había hecho en otras ocasiones por temor a lo que podría sucederme debido a la belleza de Sara, dije que ella era mi hermana. No pasó mucho tiempo antes de que Abimelec, el rey de Gerar, enviara por Sara y la tomara para sí, creyendo que realmente era solo mi hermana. Sin embargo, Dios intervino antes de que pudiera suceder algo entre ellos. Se le apareció a Abimelec en un sueño por la noche y le dijo: «Vas a morir por la mujer que has tomado, pues ella está casada con otro hombre». Abimelec, que no había llegado a acercarse a Sara, se defendió diciendo que había actuado con la inocencia de su corazón y la limpieza de sus manos, ya que tanto yo como Sara habíamos afirmado que éramos hermanos. Dios reconoció la sinceridad de Abimelec y le dijo que sabía que había actuado con integridad y por eso lo había impedido de pecar contra él. Le instruyó a devolver a Sara y le dijo que yo, siendo un profeta, oraría por él para que viviera. Pero si no devolvía a Sara, tanto él como todos los suyos morirían. Al día siguiente, Abimelec convocó a todos sus sirvientes y les contó lo ocurrido, causando gran temor entre ellos. Luego me llamó y me reprochó por haberlo llevado a una situación tan grave con mis engaños. Me preguntó qué me había motivado a actuar de esa manera. Le expliqué mi miedo a ser asesinado por mi esposa y cómo había llegado a un acuerdo con Sara desde el principio de nuestro matrimonio para decir que era mi hermana en situaciones como esta. Abimelec entonces devolvió a Sara y me reprendió. Además me dio ovejas, vacas, siervos y siervas, y me ofreció elegir un lugar en su tierra para vivir. También le dijo a Sara que me había dado 1000 piezas de plata como una cobertura para los ojos ante todos, mostrando que no había deshonra en ella. Finalmente, en presencia de Abimelec y de todo su pueblo, oré a Dios, y él sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas, para que pudieran tener hijos nuevamente, pues el Señor había cerrado todo vientre en la casa de Abimelec debido a Sara, mi esposa.
Después de casi 25 años de larga espera, el Señor cumplió su promesa de una manera maravillosa. Sara concibió y me dio un hijo en nuestra vejez, en el tiempo exacto que Dios había dicho. Lo llamamos Isaac, que significa Él ríe, un nombre que recordaba la risa de incredulidad de Sara cuando escuchó la promesa de Dios, y también la alegría que nos llenaba ahora que la promesa se había materializado. Cuando Isaac fue destetado, organizamos una gran fiesta para celebrar el evento. Sin embargo, durante la festividad, Sara notó que Ismael, el hijo que había tenido con mi sierva Agar, se burlaba. Preocupada por el futuro de Isaac, Sara me pidió que expulsara a Agar y a Ismael. Este pedido me angustió profundamente porque Ismael también era mi hijo. Pero Dios intervino y me dijo: «No te aflijas por el muchacho ni por tu sierva. Escucha todo lo que Sara te diga, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente». Con esta afirmación divina, sentí el consuelo y la guía necesarios para proceder. A la mañana siguiente, preparé algo de comida y un odre de agua, y se los di a Agar. Luego los despedí, y ellos se fueron. Agar y el niño vagaron por el desierto de Beerseba. Cuando el agua del odre se agotó, Agar, desesperada, apartó al niño bajo unos arbustos y se sentó a cierta distancia, pues no quería ver morir al niño. Pero Dios escuchó el llanto del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, diciéndole: «¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque de él haré una gran nación». Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estuvo con Ismael mientras crecía en el desierto. Se convirtió en un arquero y vivió en el desierto de Parán. Más tarde, Agar le tomó una esposa egipcia. Mientras tanto, en mi relación con los líderes locales, Abimelec y Ficol, el jefe de su ejército, vinieron a mí desde Gerar para hacer un pacto, reconociendo que Dios estaba conmigo en todo lo que hacía. Acordamos un pacto en Beerseba, donde juré a Abimelec que trataría justamente con él y sus descendientes. Planté un tamarisco en Beerseba y allí invoqué el nombre del Señor, el Dios eterno. Luego, después de establecer el pacto con Abimelec, permanecí en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Tiempo después, Dios me puso a prueba de una manera que nunca jamás hubiera imaginado. Me llamó por mi nombre y yo respondí: «Aquí estoy». Entonces me dio una instrucción que heló mi corazón: «Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la región de Moriah. Sacrifica allí a Isaac como holocausto en uno de los montes que te indicaré». Al siguiente amanecer, preparé todo lo necesario para el viaje. Corté la leña para el sacrificio, ensillé mi asno y llevé conmigo a Isaac, junto con 2 de mis siervos. Caminamos juntos hacia el lugar que Dios había dicho. Después de 3 días de viaje, al levantar los ojos, vi el lugar a lo lejos. Les dije a mis siervos que se quedaran con el asno, mientras Isaac y yo íbamos más adelante a adorar, asegurándoles que volveríamos. Llevé la leña del holocausto y se la puse a Isaac para que la cargara, mientras yo llevaba el fuego y el cuchillo. Mientras caminábamos juntos, Isaac, percibiendo algo inusual, me preguntó: «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Con el corazón apesadumbrado le respondí: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y continuamos caminando juntos. Al llegar al lugar que Dios me había indicado, construí un altar y dispuse la leña. Luego, con un corazón lleno de dolor, pero confiando en la voluntad de Dios, até a mi hijo Isaac y lo puse sobre el altar, encima de la leña. Extendí mi mano y tomé el cuchillo para sacrificar a mi hijo. Pero en ese momento crucial, el ángel del Señor me llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Respondí de inmediato: «Aquí estoy». El ángel dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Aliviado y con lágrimas en los ojos, levanté la vista y vi un carnero atrapado por los cuernos en un matorral. Tomé al carnero y lo ofrecí en holocausto en lugar de mi hijo. Nombré ese lugar «El Señor proveerá», pues en la montaña
el Señor proveyó para el sacrificio. El ángel del Señor me llamó nuevamente desde el cielo y reiteró las promesas hechas a mí y a mi descendencia, asegurando que serían tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por mi descendencia, porque obedecí su voz. Después de este tremendo momento de mi vida, regresamos donde estaban los siervos, y juntos regresamos al lado de nuestra familia en Beerseba. Muchas otras cosas más sucedieron en mi vida, cada una enseñándome más sobre la fidelidad y los caminos de Dios. La historia que les narré, con sus pruebas y bendiciones, es un testimonio del poder y la providencia divina, y cómo incluso en los momentos más difíciles, la fe en Dios puede sostenernos y darnos la victoria en todas nuestras pruebas. Reflexionando sobre estos acontecimientos, podemos encontrar aplicaciones valiosas para nuestra vida en la actualidad. La prueba de fe que experimenté esperando la promesa de mi descendencia y luego en Moriah no es solo un relato del pasado, sino una lección eterna sobre la confianza en Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Apreciado oyente, aprender a confiar en Dios a pesar de las circunstancias y a obedecer sus mandatos puede transformar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Así como Dios cumplió la promesa de una descendencia para mí, y así como proveyó el carnero en sustitución de Isaac, Él también proveerá para todas nuestras necesidades y nos guiará a través de nuestras propias pruebas. Ahora, me gustaría invitarte a reflexionar sobre cómo puedes aplicar las lecciones de fe, obediencia y confianza que narré de mi historia, pero en tu propia vida. ¿Estás listo para confiar en Dios en tus desafíos y seguir sus caminos, incluso cuando son difíciles de entender? Espero que tu respuesta sea un gran sí, estoy preparado. Si te ha gustado este relato y quieres escuchar más historias como esta, te animo a darle me gusta a este video. No olvides suscribirte al canal Historias Sagradas para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de estas historias llenas de fe y esperanza. Y por supuesto, tus comentarios son siempre bienvenidos. Déjanos saber qué piensas y qué más te gustaría ver en este canal. Gracias por acompañarnos en nuestra historia de hoy. Hasta la próxima. Bendiciones.